Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a comentar un paisaje natural, vamos a explicar paso a paso esta técnica y bueno, en primer lugar pues tenemos a continuación esta imagen que hace referencia al valle del río Deva y que se sitúa en el norte peninsular, exactamente en la provincia de Guipúzcoa. Y bueno, podemos observar este paisaje típico del dominio oceánico y a su vez haremos una pequeña comparativa con esta imagen que hace referencia a un paisaje totalmente humanizado como es el de Santa Cruz de Tenerife, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar y a modo introductorio, ya sabemos que deberemos de realizar una pequeña introducción en la que bueno, indicaremos si se trata, qué tipo de paisaje estamos viendo y los elementos del medio natural que se aprecian en este paisaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esta fotografía pertenece a este valle del río Deva, que nos deberán de indicar seguramente, ¿vale? Que se encuentra en Guipúzcoa, al norte peninsular, ya prácticamente con esa influencia del Pirineo vasco, ¿de acuerdo? Y efectivamente muestra un paisaje natural de interior que es el resultado de esa combinación del espacio de diferentes elementos físicos como son el relieve, el clima, la vegetación, el tipo de suelo, las aguas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, una vez ya tenemos hecha esta pequeña introducción, empezaremos en segundo lugar, a analizar esos elementos naturales. Por un lado, el primer elemento que trataremos será el relieve, es decir, sus formas, el tipo del roquedo, etcétera, etcétera, las aguas, la vegetación, suelo, clima, identificación y localización del paisaje. En este caso, bueno, podemos observar cómo el relieve está suavemente ondulado y evidentemente se va moderando y la altitud es relativamente moderada, ¿de acuerdo? Es propio y típico de los montes vascos que ya hemos visto en temas anteriores y que, bueno, ya sabemos que a nivel geológico son una prolongación de los Pirineos occidentales y que surgieron gracias al proceso de orogénesis alpina de la era terciaria, aspecto que también hemos trabajado en el primer tema, ¿de acuerdo? En este caso el roquedo ya sabemos que es secundario y que principalmente es calizo, aunque ya sabemos que se mezcla con el silicio, ¿de acuerdo? Una vez vista esta pequeña introducción sobre el relieve, a nivel climático, una vez vemos el paisaje, una vez vemos la vegetación que nos encontramos, en este caso no podemos encontrar ninguna actividad agraria, la podremos deducir, pero no se nos muestra. Se trata efectivamente de un bosque caducidifolio y que la extensión que ocupan son prados propios del clima oceánico, ¿de acuerdo? ¿Qué aspectos a nivel de precipitaciones vamos a destacar? Bueno, los que ya sabemos, ¿eh? Esas abundancias de precipitaciones repartidas de manera regular durante todo el año. Y bueno, si hablamos de aspectos termodinámicos, el frente polar es el que va a afectar sobre todo a la cornisa cantábrica, también lo hemos estudiado, deberemos de señalarlo. Finalmente, las temperaturas son suaves y existe una amplitud térmica escasa o moderada, sobre todo por esa proximidad al mar. En este caso ya podríamos hablar de ese clima, ¿no?, oceánico de transición con la montaña, pero todavía estamos bajo los influjos de el clima oceánico puro y duro, ¿de acuerdo? En cuanto al río, que podemos observar, es decir, las aguas, bueno, pues en este caso vemos esa sinuosidad, ¿verdad?, que marca el río, con un caudal siempre abundante también con esas características propias del régimen fluvial oceánico. Y bueno, en este caso ya sabemos que las precipitaciones inciden sobre todo en la época de otoño e invierno y bueno, bajan un poco cuando llega el verano, sin haber estiaje. Acordaos del Chiribiri famoso, ¿verdad? De Euskadi, de Asturias, de Cantabria, esa lluvia fina, ¿no?, que va calando y que es bastante persistente. En cuanto a la vegetación, es otro de los puntos.
Bueno, aquí tenemos una gran variedad de vegetación, sobre todo en la que se está marcado, ¿no?, por ese bosque caducifolio, ¿no?, que se localiza sobre todo en las partes bajas de las laderas montañosas, sobre todo en las umbrías, ¿no?, en ese sotavento famoso, de acuerdo, que también hemos visto. Y bueno, también existe esa vegetación más arbórea de hayas, de robles, algunas coníferas, abetos, dispuesta en las zonas de las riberas del cauce fluvial, ¿de acuerdo? Y que en algunas ocasiones, aquí no lo podemos observar, pero sirven muchas veces para cercar espacios naturales agrícolas, ¿de acuerdo? Bueno, como comentábamos, y con esto finalizaríamos este punto, por un lado el suelo, en este caso, en este área, el suelo habitualmente es tierra parda caliza, con muy buenos rendimientos, sobre todo para los prados de manera permanente, y la terra fusca, ¿de acuerdo? Simplemente comentar estos aspectos, ¿vale? Y que mayormente la dedicación suele ser forestal, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un paisaje típico de la España oceánica, ¿vale?, situado en la zona de la facha cantábrica, la cornisa cantábrica, o en este caso, si afinamos bien la puntería, del noroeste peninsular. ¿De acuerdo? El siguiente punto que vamos a tratar va a ser un poco las interrelaciones que tiene el medio natural con la actividad humana, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el punto 1, ya hemos visto el punto 2, al final identificamos y localizamos el paisaje. Finalmente, estas interrelaciones con el medio natural y la actividad humana, que están basadas en varios puntos. Por un lado, el relieve, por otro lado, las aguas, continuamos con la vegetación, también el suelo y finalmente el clima. Volvemos a la imagen, vemos de nuevo, observamos. En este caso, ¿qué influencia va a tener el relieve? Bueno, en la actividad humana, bueno, estamos ante un relieve que sí tiene una altitud moderada, pero ya va a dificultar bastante la actividad humana, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de comunicaciones que irán siempre paralelas, ¿no?, a ese valle fluvial, y evidentemente esa inclinación del terreno no va a favorecer en exceso la agricultura, y se van a dedicar más al pastoreo, a esas labores, ¿no?, para la ganadería. En cuanto al clima, evidentemente sí que influye, ¿no?, en esa actividad agraria, sobre todo en la explotación ganadera, evidentemente, y también en la tipología del hábitat rural, que en este caso no lo podemos observar, se ve muy al fondo y no se puede observar, pero sí que, bueno, ya vamos a ver cómo van a ser esa tipología de hábitat característico, ¿no?, que esas construcciones, ¿no?, siempre con tejados a dos aguas, con esos caseríos típicos vascos, ¿no?, lo que aquí serían barraques o masos, ¿no? En cuanto a la vegetación forestal que proporciona recursos, bueno, ya lo hemos comentado antes, volvemos a incidir en este aspecto. Tenemos un bosque caducifolio de roble y de hayas, ¿vale?, muy típico en la industria, sobre todo del mueble y de la construcción. Y bueno, en este caso no vemos que la superficie, ¿vale? La acción antrópica, es decir, la acción del ser humano, haya causado, haya sufrido impacto y haya habido roturación para obtener pastos de ganado, quizás en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Sí que pudiera ser, ¿no?, también en estas zonas, en estas laderas del río, ¿vale? Pero bueno, no ha sido en exceso, no hay exceso de impacto por parte del hombre, ¿de acuerdo? También en cuanto al cauce del río, como podemos apreciar, seguramente no se puede apreciar tampoco del todo en esta imagen, pero seguramente este río servirá sobre todo para las industrias que se abren paso, sobre todo en ese cinturón industrial que es el norte de la península ibérica, ¿de acuerdo?
y sobre todo, bueno, lo que comentábamos también para el transporte y la instalación de núcleos industriales será de vital importancia estos afluentes, estos ríos que se abren paso por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, comentábamos antes el clima, ya sabemos que en este caso, bueno, va a influenciar evidentemente a la actividad humana, va a suponer un hándicap para el desarrollo de ciertas actividades industriales. También la actividad humana va a afectar al clima, por supuesto, si estamos hablando, en este caso no se observa, pero si podemos deducir que es una zona del norte y que todos estos ríos evidentemente van a tener su potencial uso para la industria también, en muchas ocasiones se van a ver contaminados y el medio ambiente va a estar afectado sobre todo por el vertido de gases, ¿no? De efecto invernadero por parte de estas industrias, ¿de acuerdo? Finalmente, si tuviéramos que hacer una comparativa muy somera con otro de los paisajes que hemos visto, ¿de acuerdo? Hace referencia al de Canarias, fijaos el contraste, ¿verdad? Tenemos ahí, sí que vemos la zona esa volcánica montañosa, ¿verdad? De Canarias, pero sin embargo vemos un paisaje totalmente humanizado en el cual básicamente no hay costa. Existe, podemos deducir también que hay un puerto deportivo y que la costa ha sido prácticamente arrasada al pie de la montaña. Por lo tanto, sí que podemos decir, sí que podemos señalar que el paisaje de Canarias está totalmente contrapuesto al que acabamos de ver, ¿no? Básicamente porque está totalmente humanizado, así como el otro era prácticamente virgen, solo se observaban, solo se atisbaban unos pequeños núcleos de población al fondo de la imagen. En este caso, bueno, podemos comprobar cómo esa construcción desaforada, ¿no? Esa depredación del hombre por, digamos, satisfacer sus necesidades, ese sector servicio ha acabado prácticamente con la costa, ¿de acuerdo? En este caso sí que, o sea, podemos ver también una zona de bastantes contrastes, porque por un lado tenemos ese relieve plano prácticamente a nivel del mar y por otro lado esa imponente sierra, ¿no? Que se abre a espaldas del núcleo urbano, ¿de acuerdo? Básicamente por ese suelo volcánico y bueno, a nivel climatológico ya sabemos, en este caso tenemos un día nublado, la verdad, pero bueno, ya sabemos que en Canarias la climatología es bastante benigna, tenemos temperaturas suaves todo el año, tenemos también cultivos típicos como el de las plataneras, ¿no? Y bueno, básicamente y a modo de conclusión tenemos ese espacio ocupado para uso humano, esa línea de costa también, también llena de urbanizaciones turísticas y bueno, un núcleo de población y que se articula en torno a una serie de infraestructuras. Ya podemos también observar una carretera, ese puerto deportivo, ¿vale? Esos barcos, ¿no? que van a transportar sobre todo turismo, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí este pequeño tutorial. Espero que os haya servido y nada, nos vemos en clase y simplemente practicad y si tenemos alguna duda lo comentamos, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.